todos sabemos y somos conscientes que sistemas 100% seguros no existen, ¿verdad? La manera de garantizar un 100% de seguridad en un sistema sería que el sistema estuviera aislado. Es decir, si lo tenemos, si no lo conectamos a nada y nuestro sistema es local y nuestra aplicación es local, pues podríamos decir que es segura y eso no. Pero en el momento en que nosotros conectamos a la red nuestra aplicación y empezamos a transmitir información, pues ya la seguridad no se puede garantizar al 100%. Pero existen unos niveles aceptables. Y los niveles, esos niveles aceptables tienen que ver pues con esos objetivos de seguridad. ¿Listo? La confidencialidad se refiere a que la información esté protegida y no la pueda acceder a alguien que no esté autorizado, ¿sí? Que no la puedan acceder. Es decir, yo voy a enviar una información, A le va a enviar una información a B, pues la idea es que no haya un C que esté viendo esa información. ¿Listo? Esa es la confidencialidad. La integridad es que la información que se envíe o que la información no sea modificada. La primera es que no sea vista, la otra es que no sea modificada. Es decir, si A le envía algo a B, pues eso que A le envió debe llegarle a B tal cual A lo envió, ¿verdad? No haya por ahí un tercero modificando la información. La otra es la disponibilidad, y es que los recursos o los servicios estén disponibles cada vez que un usuario lo requiere. Es decir, si yo necesito ingresar a la página de mi banco a hacer una transacción, pues yo espero que la página del banco siempre esté disponible, ¿verdad? Y que no haya momentos en los que yo no pueda acceder. Eso se refiere a la disponibilidad. Y la autenticidad es la seguridad de que A es A y B es B. ¿Sí? De que si yo me conecto al banco, en realidad me esté conectando al banco y que el banco, si Seida es la que se conecta, pues va a garantizar que Seida es la que está haciendo las transacciones, ¿verdad? Entonces, digamos que esas serían las condiciones básicas en un sistema de información seguro. Pero todos sabemos que la seguridad al 100% no existe y existen ataques a la seguridad. ¿Sí? Entonces hay una serie de ataques, ahí están dibujaditos: la interrupción, la interceptación, la modificación y la fabricación. Entonces la primera pregunta, señor Pau, es que dice: cada ataque de seguridad afecta a uno de los objetivos. Cada uno de los ataques que está aquí mencionado afecta a uno de los objetivos que se mencionó. Entonces, ¿cuál es esa relación y por qué? La única que yo no veo como que afecta sería la forma, porque Ese no es un ataque. la B, que es la interrupción, estaría siendo afectada por la disponibilidad, la cual dice que los recursos pueden usarse y que están operativos durante todo el tiempo necesario, y ahí justamente se sigue interrumpiendo. La C dice intercepción, y pues la intercepción sería la confidencialidad, porque justamente la información está siendo accedida por un sujeto no autorizado. La D, que es modificación, sería por medio de la integridad, que dice que la protección de la modificación no autorizada de datos. Y la D sería la autenticidad, porque pues está hablando sobre quién creó el mensaje, pues él te está diciendo, demuestra claramente que otra persona. Ok. ¿Alguna pregunta? Para todos, claro que esta es la relación entre los ataques y los objetivos. ¿Sí? Sí. Los otros son, esos ataques se pueden clasificar. Y la clasificación es una clasificación bastante sencilla. Las clasificaciones o ataques pasivos o ataques activos. Pasivos son aquellos ataques en los que los mensajes se interceptan, pero no pasa nada. ¿Sí? Es decir, alguien está escuchando la información, pero no hace nada con esa información. Los ataques pasivos son difíciles de detectar, al menos que vuelvan activos. ¿Sí? Porque uno puede estar
enviando información y alguien puede estar interceptando esa información y uno puede nunca darse cuenta de eso. Entonces son bien difíciles de detectar. Y los ataques activos es cuando ocurre alguna modificación de los datos. ¿Sí? Cuando los datos se cambian o se usan para algún fin. Es decir, por ejemplo, si yo me conecto a mi banco y pongo mi usuario y mi contraseña y alguien intercepta la información, pues hasta ahí no pasa nada. Pero el día que con ese usuario y esa contraseña ingresan a mi cuenta y me hacen transacciones en mi cuenta sin mi autorización, pues entonces ese ataque que era pasivo ya pasó a ser un ataque activo porque ya están modificando la información. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, Gabriela, de los ataques mencionados, fíjate que estaban acá, ¿cuáles son activos y cuáles son pasivos? El A, bueno, pues en el A que no había, bueno, el B es activo porque hay una interrupción, así como lo mencionabas. Entonces, pues que se enmascara como una entidad y se hace pasar y roba ahí datos. El B, el C, interceptación, ese lo tengo como pasivo porque pues no altera el rumbo. El D, activo. El D y el E también activos. Okay. Es decir, que ahí el único que es pasivo es la interceptación. De resto, todos los demás ataques son activos porque están causando una afectación en la información, ¿verdad? Entonces, el único que es pasivo es el D. Uy, profesora. Bueno, entonces algo importante aquí con los tipos de ataques es que los ataques pasivos se deben prevenir. Uno siempre debe asumir en la transmisión de la información que alguien está escuchando lo que uno transmite. Uno siempre debería pensar en eso, ¿verdad? Uno siempre debería pensar que hay alguien escuchando. Uno muchas veces dice, bueno, piensa que como la información que uno transmite de pronto pues no es tan crítica, pues que no pasa nada, ¿verdad? Pero a veces sí. Entonces siempre deberíamos. Entonces los ataques pasivos se deben prevenir. ¿Y cómo se previenen? Cifrando la información. Entonces la información siempre debería transmitirse cifrada, para que si alguien la escucha, pues no la entienda. ¿Listo? Y los ataques activos, pues son fáciles de detectar. Pero obviamente cuando ocurre un ataque activo, uno inmediatamente se da cuenta. Si te vacías la cuenta, pues te das cuenta ahí mismo. Entonces, la técnica para prevenir los ataques activos es la autenticación. Entonces uno siempre habla del cifrado para prevenir ataques pasivos y la autenticación para prevenir ataques activos. Entonces vamos a hablar de cifrado y vamos a hablar de autenticación. Son las dos cosas importantes aquí. Entonces hablemos de la primera parte que es la criptografía. Entonces, bueno, ahí se mencionaban algunas cosas que leyéramos, pero pues la idea es tener una descripción, una definición básica de lo que es criptografía. Básicamente es cómo se cifran los mensajes para que específicamente no se lea por alguien que no debe, o alguien no autorizado. Pero tú no puedes definir algo sobre la misma palabra que estás definiendo. Entonces no me digas que es cifrado. Bueno, sería como... Es cifrado. Bueno, más bien hablemos, da una definición un poco más... Más que coloquial. No, más formal. ¿Qué es criptografía? A ver... Cifrado vendría siendo... como enmascarar básicamente un mensaje para que una persona no autorizada no lo pueda leer.
o no puede acceder a esa información. ¿Alguien tendría algo más que decir al respecto? Dale, Sebastián. Criptografía no sería una forma como una técnica en la cual se puede trasladar una forma de escritura a otra, la cual solamente se pueda descifrar desde dos puntos específicos. Es decir, por ejemplo, cambiar una letra por un número o cambiar una letra por otra y solamente el que recibe el mensaje pueda saber cuál es la que corresponde a cada uno. Ok. Entonces, una técnica, ¿verdad? Una técnica que permite modificar o enmascarar o modificar un mensaje y llevarlo a otro de tal manera que si alguien lo intercepta no lo entienda. Pero ahí hay unas características que son importantes. Un algoritmo de cifrado o la técnica de cifrado debe tener una clave. Y eso es súper importante, porque la clave es la que permite cifrar y descifrar, ¿sí? Tiene que haber una clave. Entonces, porque si no existe la clave, entonces no hay manera que el que reciba el mensaje lo pueda descifrar. Entonces, la clave es súper importante. Entonces, debe existir un algoritmo que indique cómo cifrar, ¿verdad? ¿Cuál es la transformación que se va a hacer? Pero esa transformación debe estar basada en una clave. Entonces yo le digo, yo voy a cifrar con el cifrado de César. Entonces yo digo cuál es la clave que voy a usar. O voy a hacer sustitución, o voy a hacer transposición, ahora lo miramos, debe haber una clave. Ahí hay cosas, aspectos que son importantes. Por ejemplo, los algoritmos de cifrado son públicos. Y en algunos países como Estados Unidos, uno no se puede inventar un algoritmo de cifrado y no publicarlo. Mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos conoce todos los algoritmos de cifrado. Y los algoritmos uno los encuentra en internet, ¿verdad? Uno encuentra cómo es el algoritmo. Entonces, el algoritmo no es lo que es, digamos, importante. Lo importante y lo que tiene que ser secreto es la clave que yo uso dentro del algoritmo para cifrar la información. Pero si todos los algoritmos son públicos, al final de cuentas no es cuestión de tiempo para que cualquier clave se descifre. Claro, lo importante son las claves, el tamaño de las claves. Entonces, el tamaño de las claves es una cosa seria. Ahora lo miramos con algunos de los algoritmos y se dan cuenta de que las claves, todo se concentra en la clave del algoritmo. Si las claves son chiquitas, malas, el algoritmo fácilmente lo vulnera en poquito tiempo. Pero si las claves son grandes, entonces el algoritmo es más robusto. Porque los algoritmos son múltiples. ¿Listo? Entonces uno no puede inventar el algoritmo y guardárselo en el bolsillo y decir, bueno, este algoritmo y nadie lo conoce, pues nadie lo puede explicar, porque eso es ilegal. ¿Listo? Bueno. 4. ¿Quién sería el 4? Dale. Sí, yo. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ok. Dice que es un ejemplo de cifrado por sustitución. Y explíquelo. Por sustitución. Usted ahora. ¿Quiere salir al tablero? Es que No sé cómo vas a explicar un cifrado por sustitución si no escribes nada, pero bueno, usted verá. Bueno, pues. Si Ya. yo no le entiendo, pues. Ah, bueno, si no lo entiendo aquí, entonces voy al tablero y trato de explicarlo. Digamos que yo no voy a entender. Puede ser creo que el cifrado César también entraría ahí, que lo que hace es desplazar las letras en un determinado número entero. Por ejemplo, si un mensaje contiene una A, reemplaza esa A por una, digamos que el número de desplazamiento es 3, entonces en el abecedario pues reemplaza esa A por una D. Ese vendría siendo el cifrado César, que básicamente pues escoge un número de desplazamiento para sí mismo cambiar esa variable.
¿Cuál sería la clave? La clave. Pues o sea, porque según tengo entendido hay dos claves. Una pública que es para... En ese ejemplo que diste, ¿cuál es la clave? La clave. No, esa no la tuve en cuenta. Pero sí, imagino que la clave vendría siendo la cantidad de desplazamiento que hay. La cantidad de desplazamiento que hay. Sí. Esa sería la clave, ¿verdad? El algoritmo es que tú vas a desplazar cada letra determinada cantidad de posiciones y vas a poner la letra que corresponde. Claro. ¿Listo? Ese es el algoritmo. Todos saben que el algoritmo es ese, pero ¿cuál es la clave? La clave es cuántas posiciones lo vas a desplazar. Entonces la clave sería 3 en el caso de Sí, en ese caso. que dice. Dice que yo le mando el mensaje a alguien y le digo, ve, eso va con cifrado de César. Y la clave es 4. ¿Okay? El que lo recibe sabe cuál es el cifrado de César y se da cuenta que tiene que devolver 4 posiciones para poder cifrar. Obviamente ese es uno de los cifrados más básicos, ¿verdad? Y es de César porque puso el César en la época del César. ¿Sí? Obviamente con un sistema de cómputo actualmente descifrar eso es súper simple, ¿verdad? Por eso hasta a simple vista uno lo podría descifrar. Pero bueno, es una técnica. Vamos con los cifrados por transposición. Bueno, dice que es una técnica en que las posiciones de los caracteres Tampoco vas a mostrar el tablero. Invéntalo, man, invéntalo. Hay que ver. serio como cosa de servicio. Vence más. Hace 2 caras, yo no me tengo. ¿Quién? ¿Quién te dijo algo, tirado? Para ¿Quién vence. te dijo? los bueno, la transcripción dice que transposición se basa en una técnica en la que se reorganizan los caracteres, pero no cambian los caracteres, es una reorganización en base a un patrón. Entonces, es un ejemplo de ellos escribieron. Inventa. Tiran ataque al amanecer, por ejemplo. Entonces, lo primero que hacían era sencillamente quitar toda la palabra, o sea, quitando los espacios, y en base a esto la dividían como en filas de 4. Inventa. Inventa. Entonces, por ejemplo, le dirían ataque al amanecer, bueno, obviamente sin los espacios, y luego lo que hacían era dividir en filas de 4. Una vez aquí, lo que hacían era, por ejemplo, según lo que entendí, lo que hacían era para cifrarlo, era que corrían estas hacia abajo. Por ejemplo, para no tomar los espacios que hacen. Y pues de esta manera era Bueno, como cifrar el Vamos a mensaje. volver a preguntar. No vamos a volver a preguntar. Son muchas preguntas para tampoco. Ah, Ok. Eso es rarísimo. Listo.
¿Cuál sería la clave? La clave para Mejor dicho, si tú le mandas eso a alguien, te dice, ¿eso es una B corta? No, una U. A, U, A, E, T, E, M, O, A, A, E. ¿Cómo hace la persona Para traducir eso? descifrar? Para traducir. pues de forma más sencilla sería haciendo el mismo procedimiento de acá. Lo das poniendo acá y lo vas leyendo por cositas y el mensaje se hace. Pero, Es decir, que la clave pues, Organizarlo otra vez en filas. Bueno, organizarlo otra vez de esta manera. ¿pero a son de qué? En columnas. en columnas de cuatro Epa, caracteres. ¿A son de qué? Ok, es decir, el tamaño de la cantidad de columnas sería la clave. Eso. ¿Listo? Es decir, 4 columnas sería la clave. Gracias. Eduquen a Edu. Entonces miren que el algoritmo se conoce, lo importante es porque si yo cambio el número de columnas, cambia totalmente el mensaje. ¿Sí? Entonces esa sería como la clave de la La mayoría de los cifrados que existen se basan en muchas sustituciones y muchas transposiciones. Básicamente cualquier cifrado, cualquier algoritmo de cifrado está basado en esos dos principios. No es tan básico como hacer una sustitución ni tan básico como hacer una transposición, pero sí es hacer muchas sustituciones, muchas transposiciones con claves de un tamaño decente para que sea difícil pues, de resolver. Existen dos tipos de cifrado, que son los cifrados de clave única, que son esos cifrados en los que con la misma clave que ciframos, con esa misma clave se descifra. Eso está ahí seguro. Aquí hay un ejemplo, la gráfica, que muestra, yo tengo el texto que quiero cifrar, lo paso por el algoritmo con una clave, lo envío y el que lo recibe debe tener la misma clave para poder descifrar. Es decir, la clave es única, tanto para cifrar como para descifrar. ¿Cuál es el problema de los cifrados de clave única? ¿Cuál creen ustedes que es el problema de este tipo de cifrado? Se pueden descifrar fácilmente. ¿Por qué? Como dijimos, al ser clave única, normalmente cada persona tendrá un específico, por así decirlo. Entonces, digamos, me tocó el 1, 2, 3. Entonces, si alguien por de casualidad le da por colocar esa clave, averigua al usuario y por favor, un algoritmo que normalmente usa, al ser única, de una vez podría averiguarlo, aunque sería un poco segura para diferenciar las que no. Bueno, esa es mi teoría. Pero pues para ese tipo de cifrado no sigue, es el que se llama cifrado simétrico, es el que viene con el número de bits, que crea la contraseña como con número de bits, si no estoy mal. O sea, que vendría siendo literal lo mismo que dijo el compañero aquí, pero con un grado de complejidad pues, más grande. Si no estoy mal, es el que genera contraseñas de 128 bits, 192 y 256. Es el que sigue ya. Bueno, digamos que los dos tienen algo de razón, ¿verdad? Si yo tengo un cifrado de este tipo, o tengo un cifrado de cualquier tipo y se vulnera la clave, ya no tengo nada, ¿verdad? Lo que tiene que ser secreto en un sistema de cifrado es la clave. En el momento en que la clave se vulnera, pues el sistema ya deja de ser seguro, ¿verdad? Pero entonces aquí hay un problema. Es que A le va a mandar un mensaje a B y lo va a cifrar con clave simétrica. Pues B, para poderlo descifrar, tiene que conocer la clave, si no, no lo puede hacer. Entonces el problema aquí es cómo le envío la clave.
¿Cómo hago para que B tenga la clave que yo usé para cifrar y él pueda descifrar? Aquí el problema serio es cómo transmito la clave, porque los dos lados tienen que tener la misma clave. Entonces, ¿cómo la transmitimos? ¿Cómo le digo a B cuál es la clave? Entonces Tannenbaum dice, pues le hago una llamada y le digo, la clave es tal. O se la envío por correo electrónico. O ¿qué hago? Que sea recursivo. Si estoy cifrando la información es porque no confío en la red. ¿Sí? Entonces por la red no puedo mandarle la información. El problema serio de los algoritmos simétricos es el envío de la clave. Porque no hay manera. Pues existen mecanismos, ¿verdad? Existe el mecanismo más conocido, es un mecanismo que se llama, bueno, me fue el nombre en este momento, pero lo que dice ese mecanismo es que hay un tercero. Entonces hay una tercera entidad y esa entidad genera las claves y se las entrega a A y a B. ¿Cuál es el problema? Pues que todos tienen que confiar en esa tercera entidad. ¿Sí? Y también existe la posibilidad de que la transmisión se vulnere, ¿verdad? Siempre, mejor dicho, desde que tenga que transmitir la clave ya el sistema es complejo. ¿Sí? Porque si estoy transmitiendo, si estoy cifrando es porque no confío en la red y por la red me toca transmitir la clave. Entonces es complejo. Pero eso tiene una solución que la vamos a ver más adelante. 6. ¿Quién tiene el 6? 1, 2, 6. 6. Dice, el algoritmo más usado en el cifrado simétrico es AES, Advanced Encryption Standard. Indique de manera muy general cómo funciona y qué tan seguro es. Pues el AES es un sistema de cifrado por bloques. Pues aparte de eso es simétrico. En este texto se divide en bloques de 128 bits 128 bits. y se cifra en rondas. Pues al ser simétrico y pues cifrado en bloques significa que el mismo algoritmo de cifrado es como tal la misma clave, o sea, se utiliza tanto para cifrar como para descifrar el mismo algoritmo. En cuanto a los bits, pues como tal, yo tengo que el mensaje se cifra en bloques de un tamaño fijo de 128 bits, que son 16 bytes. En caso de que el mensaje no sea múltiplo de los 128 bits, los espacios del mensaje se rellenan con caracteres adicionales. En cuanto a las rondas, pueden ser 10, 12 o 14. Estas rondas hacen referencia a lo que son pues, los bloques de datos que pasan por diferentes transformaciones, que serían la sustitución de bytes, la transposición que fue la que mencionó el compañero, y la mezcla de datos. Entonces, pues eso nos deja que en cuanto al tamaño de clave, AES puede utilizar lo que son claves de 128, 192 y 256 bits. En cuanto más largas sean las claves, pues se realizan como tal más rondas de cifrado. Entonces, es un entender que para los 128 bits son 10 rondas, para los 192 son 14, B son 12 y para los 256 son 14 rondas. Una ronda es un proceso en el cual se hacen sustituciones, transposiciones y mezclado, ¿verdad? Y se hacen 16 de esas rondas con claves de 256 bits en el último, ¿verdad? Una clave de 256 bits, diremos qué tan segura podría ser. En este caso, los ciclos de transformación, pues como dices, pasan por varios pasos que incluyen la sustitución, el desplazamiento, la mezcla.
en cuanto a columnas y filas basados en la clave. En cuanto a la seguridad, en el AES, pues se dice que es uno de los algoritmos más seguros y rápidos que se utilizan. En el tamaño de claves, pues tener estos tamaños de 128, 192 y 256 lo hace resistente a los ataques. O sea, yo tengo que pues, la cantidad de combinaciones posibles es extremadamente alta. Entonces, pues esto es lo que hace dificultar pues, el cifrado sin el algoritmo. Okay. Y pues es muy eficiente en cuanto a software como el hardware. Vale. Él dijo ahí algo importante, ¿verdad? Es un algoritmo que es rápido, eso es importante, y el tamaño de la clave hace que no sea tan vulnerable. 256 bits. ¿Cuántas combinaciones tenemos en 256 bits? 2 a la 256. Son una cantidad bastante grande de posibles combinaciones. Es decir, que un ataque por la fuerza bruta, que significa que es probar todas las posibles combinaciones, llevaría años y años y años en equipos de cómputo súper veloces para probar todas las posibles combinaciones que existen. Entonces, bueno, eso es importante. El otro tipo de cifrado es el cifrado de clave pública o asimétrica. Y aquí hay una grafiquita que lo explica. El problema del anterior era transmitir la clave, ¿verdad? Entonces este algoritmo viene, o este tipo de cifrado viene y soluciona ese problema, porque ya no hay que transmitir la clave. Entonces acá lo que tenemos es que cada entidad que necesita entrar en el sistema de cifrado genera dos claves, una pública y una privada. Con la pública cifro y con la privada descifro. Igual, contrario también se puede. La pública es pública, es decir que esa se publica, valga la redundancia, y cualquier persona tiene acceso a esa clave pública. Entonces, si A quiere mandarle un mensaje a B, entonces A lo que hace es buscar la clave pública de B, que es pública, entonces la encuentra, cifra con la clave pública de B, y B, que es el dueño de su clave privada, es el único que la puede descifrar. ¿Sí es claro? Entonces ya no tuve que transmitir la clave, sino que toda entidad genera las dos claves, publica una y guarda la otra. ¿Listo? Eso es chévere porque me evita el problema de transmitir la clave. Pero surge un problema, y es que los algoritmos son demasiado pesados. ¿Sí? Entonces son algoritmos súper complejos que hacen que el proceso de cifrar y descifrar sea lento y haga que un sistema de transmisión de información basado en ese tipo de algoritmos se vuelva demasiado lento. Entonces hace que los sistemas sean muy lentos. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces tenemos dos algoritmos, uno que es rápido, que son los de clave simétrica, pero que tienen el problema de que hay que transmitir la clave. Y los otros que no hay que transmitir la clave, pero son demasiado complejos y generan demasiado procesamiento que hace que los sistemas sean lentos. Sí, porque inclusive para ese vi que habían claves que tenían hasta 2048 bits. 2048 bits no lo resuelve nadie. Imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es combinarlos. Sí, pues, en este caso sería que se utiliza el RSA para lo que serían las claves y para transmitir la para clave. transmitir las claves, y el AES que sería juntar el algoritmo o el código de cifrado. Exacto. Esa es la solución a nuestro problema y lo vamos a ver que más adelante. Prácticamente solamente tendría que usar la máxima potencia de cómputo una sola vez Para enviar la y clave. para enviar la clave, y el resto sería puro AES. Digo,
Entonces, la pregunta 7 dice que el algoritmo más usado es RSA, de Nicolás. Y dice, indique de manera muy general cómo funciona y qué tan seguro es. ¿Cómo Profe, funciona y pues, qué es RSA, señor? Seguro sí es. Seguro sí es. Bastante. Bastante. ¿Cómo Pero, funciona? pues, bueno, ¿cómo funciona? Esa fue la parte, por así decir, que más, o sea, que más lidia me dio, porque uno piensa que pues, es como que usted escoge la clave pública y yo no. Y no, eso tiene un proceso matemático, si no estoy mal, que se escogen dos números primos grandes. Si no estoy mal, sí, se escogen dos números primos y que solo conocen, o sea, que solamente los conoce, por ejemplo, el que genera la clave. Luego, mediante un proceso matemático, se le resta por... Exacto, le dice aquí. Como tal, o sea, se escogen dos números primos grandes que solamente los conoce la persona que genera. Luego se multiplican esos dos números primos para obtener otro número grande que se usa tanto en la clave pública como en la privada. Y luego el cálculo de la clave pública como tal, se elige otro número que será parte de la clave pública, que este número debe cumplir propiedades matemáticas como ser coprimo. O sea que a uno de los números primos grandes que se debe escoger, por así decir, se le resta el otro y se multiplica por el otro número primo grande que se escogió y ese es el resultado y se da la clave pública. Luego para la clave privada dice que se calcula usando el proceso matemático llamado inverso multiplicativo. ¿Cuál es? Pues, muchachos. Es fácil de entenderlo, en realidad es fácil. Sí, entonces dice, con respecto a la operación que vendría siendo el número primo menos el 1, o sea, el número primo que se escogió grande menos el 1 multiplicado por el otro número primo grande, entonces esos dos valores se multiplican. Ese sería el valor D que permite descifrar los mensajes de la clave pública. O sea, como quien dice, se generan dos claves, una pública, que es por así decir la que se conoce, y la privada, que solamente la conoce el usuario, pues lo va a descifrar como tal el mensaje. Eso, pues en realidad yo entendí lo que Nico dijo. Supongo que nadie más lo entendió. Y yo lo entendí porque alguna vez me tomé la molestia de estudiar un poquito de esa aritmética y entendí cómo era que, porque en realidad es bastante extraño pensar que eso funcione, ¿verdad? Que un número que con una clave cifres y con otra distinta descifres y que no haya manera, porque ellos dicen que no hay manera de que de uno puedas extraer el otro. La base de eso es una operación aritmética bastante simple, pero la complejidad radica en el tamaño de los números. Dice que es computacionalmente imposible de uno detectar el otro. Y son dos números que en el fondo son inversos. El uno es el inverso del otro. Y todo está basado en elevar un número a una potencia. Les voy a explicarles solo por curiosidad. Me perdí más la de que pasó la contraseña para seguir. Los cifrados simétricos se basan en sustituciones y transposiciones, pero los cifrados asimétricos se basan en operaciones matemáticas. Entonces yo tengo un texto, voy a llamarle texto plano, y para cifrarlo, lo que se hace con ese texto plano es elevarlo a una potencia. ¿Sí? En últimas, un texto es un conjunto de caracteres, ¿verdad? Y los caracteres son un número binario.
Entonces al final yo lo que tengo es un número binario, ¿verdad? Y un número binario es un número que lo puedo elevar a una potencia y me da otro número totalmente diferente. Esto es el texto cifrado. ¿Sí? Pero la idea es que yo coja ese texto cifrado y lo eleve a otra potencia y vuelva y obtenga P. Eso es. ¿Listo? Entonces, esta es la clave, por decir algo, pública. Y esta es la clave privada. ¿Cómo va a seguir el evento? Entonces, alguien cifra con la clave pública y se descifra con la clave privada de tal manera que estas ecuaciones se cumplan. ¿Cuál es la única manera para que esto se cumpla? Entonces uno dice, C elevado a la E debe dar P, ¿verdad? Pero C es P a la D. Entonces P a la D elevado a la E debe ser igual a P, ¿verdad? P elevado a la D elevado a la E es igual a P a la D por E. ¿Sí o qué? La única manera que eso se cumpla es que D por E sea 1. Es la única manera que D por E sea igual a 1. Porque P a la 1 pues es igual a P. Es la única manera. Entonces la única manera que esto se cumpla es que las dos claves sean inversas. Que una sea el inverso del otro, que fue lo que tú dijiste por ahí. Entonces uno dice, bueno, pero si yo tengo D, que es pública, pues puedo hallar E, que es el inverso. Y ya, solucionar el problema. Pero la idea es que esos números son tan gigantes, son tan grandes, que los que crearon el algoritmo, ellos dicen que es matemáticamente imposible hallarlos. ¿Okay? De hecho, ese inverso no es factible de sacar, porque son números de 1024, 2048 bits. Son números gigantescos. Entonces, ellos dicen que computacionalmente es imposible, pero la base de eso es eso. ¿Sí? Con una cifra y con otra descifro. La única manera de hacer eso es que los números sean inversos. Bueno, listo. Y lo que dijimos, ¿verdad? Eso es lo importante de toda esta conclusión. De todo lo que dijimos es la conclusión de que usamos RSA simplemente para enviar las claves y de ahí en adelante usamos algún algoritmo simétrico como AES. ¿Listo? Eso es con respecto al cifrado. Ahora hablemos del otro mecanismo que dijimos que era importante para los ataques activos, que es la autenticación. Y existen dos tipos de autenticación, así como existían dos tipos de cifrado: la autenticación por cifrado simétrico y la autenticación por clave pública. Pero solo vamos a hablar de la de clave pública. ¿Sí? Entonces miren que es como lo mismo, pero en la autenticación, ¿qué es importante? En la autenticación es importante que se garantice que el que envió el mensaje es quien dice ser. Aquí no importa que alguien esté escuchando el mensaje y que lo pueda descifrar. Aquí lo importante es que si A se va a comunicar con B, B esté seguro de que A fue el que envió el mensaje. ¿Listo? ¿Y cómo se hace eso? Entonces A, que va a enviar el mensaje, lo cifra con su clave privada y lo envía. B lo recibe y para estar seguro de que fue A el que lo envió, busca la clave pública de A, que es pública, y si lo puede descifrar con la clave pública de A, es porque A fue el que lo envió. ¿Sí? No lo puede haber enviado nadie más, porque el único que tiene la clave privada de A es A. ¿Es claro?
una... Yo le voy a mandar un mensaje a Sebastián, pero Sebastián quiere estar seguro de que yo fui la que lo mandó. Entonces yo lo cifro con mi clave privada y se lo envío. ¿Cómo lo descifra él? Con mi clave pública, ¿sí? Que es pública. Entonces él busca mi clave pública y con mi clave pública lo descifra. Si lo puede descifrar con mi clave pública es porque yo lo envié. No lo puede haber enviado a nadie más. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Sebastián? Pero, ¿y si hay algún interceptor de que sepa la clave privada del... Ah, no. Cualquier algoritmo, sea simétrico o asimétrico, si la clave se vulnera, ya no hay manera. ¿Sí? Asuma que las claves no se vulneran. Entonces, si usted lo pudo descifrar con mi clave pública, es porque lo mandé yo. No existe otra opción. ¿Sí o no? Entonces ahí tú puedes estar seguro de que no fui la que lo envió. ¿Hay alguna inquietud al respecto o eso es claro? Eso es autenticación, ¿verdad? Eso no es cifrado, es autenticación. Y ahí aparece un concepto, bueno, vamos con la pregunta 8. ¿Quién preparó la pregunta 8? Señor Bocanegra. Dice, ¿cuáles son los servicios de autenticación que usan clave pública más usados actualmente? ¿Qué encontró en los 15 minutos que me Los servicios más comunes que usan clave pública para la autenticación son SSH, SSL, TLS y pues digitales. Esto es para internet. En cuanto a los conceptos como tal, pues usa criptografía simétrica, que como usted está basado principalmente en matemáticas. Esto utiliza dos claves, una pública, que es la que se comparte, y la clave privada, que se mantiene en secreto. La clave pública se utiliza para cifrar los datos o verificar firmas, mientras que la clave privada se utiliza para descifrar los datos o firmar digitalmente. Como segundo paso hace la autenticación, que es el proceso de verificar la identidad de un usuario, dispositivo del sistema. En cuanto al SSH, que es de los más usados, utiliza autenticación de clave pública para acceder de forma segura a los servidores remotos. El del TLS SSL, protocolo que utiliza la autenticación de clave pública para establecer conexiones seguras en la web. Y los certificados digitales son emitidos por autoridades certificadas y utilizados para autenticar la identidad de sitios web y de organizadores. Ok, entonces ahí hablo de varias cosas, ¿verdad? Importante, SSH es el protocolo que usamos para conectar a nuestras máquinas remotas, ¿verdad? Él usa autenticación por clave pública. Y SSL, que es el protocolo que nosotros vamos a usar para poner nuestros sitios web seguros, también usan este tipo de autenticación. Listo. Hablemos de firmas digitales. ¿Qué es una firma digital? Profe, pues ya lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en esta parte de autenticación, pues principalmente es un mecanismo de criptografía que garantiza que el mensaje se haya mandado desde el emisor de este mensaje. Básicamente funciona con se agarra un extracto del mensaje, un hash, y este se descifra, pues el emisor lo descifra con su clave privada y con el email se toca en la clave pública. Si los mensajes sí coinciden, ahí sí no se puede negar que el mensaje lo envió el emisor. Si el mensaje ha sido intermitido en algún punto, así sea un cambio mínimo, ya el hash va a ser diferente y se puede convalidar que fue tocado. Entonces, ya que lo mencionaste, entonces, ¿qué es una función hash? Una función hash es un algoritmo que toma una entrada o un mensaje y devuelve una cadena de longitud fija. Eso es una serie de caracteres. Se llama hash. Lo importante es que independientemente del tamaño de la entrada, la longitud de los resultados siempre será el mismo. Si se usa el algoritmo SHA 256. Entonces, ahí hay dos cosas que son importantes. La firma digital no es que yo firme un documento y digitalice la firma, no, eso no es. La firma digital es que yo cojo un resumen con hash de cualquier documento
que como lo explicó aquí el compañero, siempre tiene el mismo tamaño. Y cifro con mi clave privada ese resumen. Eso es la firma digital. ¿Listo? Es decir que yo mando un documento y si lo voy a firmar, lo que hago es hacerle el hash y firmar y cifrar con mi clave privada ese documento. Cualquier persona que lo reciba hace el proceso, el mismo proceso, coge el documento, le genera el hash y descifra el que yo envié, y si corresponden y son iguales es porque ese documento lo envié. Esa es la manera de hacer una firma digital. Y eso es bien importante en lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos vamos a conectar con un sitio web seguro, lo que pedimos prácticamente son las firmas digitales, ¿verdad? Para garantizar que ambos extremos son quien dice cero. Si yo me voy a conectar con el banco, yo necesito saber que el banco es el banco. Y para saber que él es el banco, pues él tiene que haber generado una firma para poder validar. Entonces viene el otro concepto que son los certificados digitales. ¿Quién sería? Dale. Un certificado digital es un documento electrónico que vincula una clave pública a la identidad de una persona, organización o dispositivo, y que pues esto funciona como una especie de pasaporte digital. Y la autoridad de certificación básicamente son las entidades confiables que emiten estos certificados y que se encargan de verificarlos. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado de que cada ente en una comunicación genera las dos claves, la privada y la pública. Y la pública la publica, valga la redundancia. Pero entonces, ¿cómo la publica? ¿Dónde la publica? ¿Cómo publico una clave? Entonces, la manera de publicarla es a través de un certificado digital. Entonces, toda entidad que necesita autenticarse en la red debe tener un certificado digital. Y en ese certificado digital va su clave pública. Pero esos certificados los generan las autoridades de certificación. Uno lo que hace es que va ante una autoridad de certificación, ella le pide una cantidad de documentación y después esa autoridad de certificación te genera el certificado. Y la autoridad de certificación es una entidad en la que todo el mundo confía. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de entidades a nivel mundial certificadoras. Cada país debe tener una. En Colombia la autoridad de certificación es Certicámaras, que es una entidad del gobierno. El problema de Certicámara es que certifica entidades de nivel Colombia. Pero si yo necesito que mi entidad esté certificada a nivel mundial, pues Certicámara ya no me sirve y yo tengo que buscar una autoridad de certificación a nivel mundial. Entonces está Digicer, está VeriSign, bueno, hay una cantidad de entidades reconocidas a nivel mundial. Entonces uno va y paga por un certificado y ellos le generan el certificado digital. Y en el certificado digital va la clave. Entonces, cuando uno se conecta con un banco, por ejemplo, entonces cuando yo me conecto con el banco, lo primero que hago es pedir el certificado. Si el certificado es válido, entonces el navegador me dice que yo puedo continuar y que sí tiene un certificado válido y que la conexión va a ser segura. Si el certificado no es válido, pues entonces ya uno debería pensarlo si se conecta o no se conecta. Si no tiene el certificado, pues con mayor razón lo pensaría. No, un banco debería tener certificado. Es más, ahora, por ejemplo, Google a todas las páginas que relacionan sus búsquedas exige que sean páginas seguras y que tengan un certificado digital. Entonces uno ya no puede como poner en la web páginas que no sean seguras porque ya los buscadores ni siquiera te las van a tener en cuenta. Bueno. ¿Quién sigue? Sebastián. Y X509. X509 es una forma internacional que define el formato en el que se envían los certificados.
ya que estas son usadas como claves públicas que pueden ser PKI, PubliKey o infraestructura. Un certificado de X509 se utiliza para asegurar comunicaciones y verificar la identidad de los usuarios en cada una de las transmisiones, ya sea se puede usar directamente con los usuarios, con los servidores o con dispositivos de redes. Se puede usar en diferentes claves, ya sea para la autentificación, el cifrado, la firma digital o el PKI que mencioné accidentalmente. Y funciona mandando una clave pública primero, que va a tener los cifrados de los mensajes o la verificación de las firmas digitales. Luego los datos del propietario, o sea, la información que tiene cada uno, tiene que pasar con el nombre y dirección de correo electrónico y dominio relacionados cada uno, que creo que es lo que hicimos nosotros, bueno, está en el taller. Luego lo que sigue es la autoridad de la autoridad certificada tiene que confirmar que ese certificado es válido para el uso. Después de que ya se confirmó si es válido para el uso, la firma digital se envía para el uso de ese certificado y ese es el que se usa para cada uno de los periodos de validez que tiene cada uno de esos certificados. Ok. Entonces básicamente es el estándar que define cuál es la información que va en el certificado digital. Y es la información del que se está certificando y de la autoridad de certificación que está firmando el certificado. ¿Listo? La última pregunta es, ¿qué es SSL? ¿Quién me puede responder? ¿Tú? Yo respondí. ¿SSL? ¿Quién es? El protocolo CSL fue desarrollado por Nestlé para permitir confidencialidad y autentificación en el Internet. SSL opera como una capa adicional entre Internet y las aplicaciones. Esto permite que el protocolo sea independiente de la aplicación, siendo posible utilizar HTTP y las aplicaciones además del HTTP. Pues básicamente SSL lo que implementa es autenticación y confidencialidad a través de certificados digitales. Listo. Y la última pregunta era ¿qué era TLS? Pues básicamente TLS es la versión actual de ese. Entonces antes de entrar a la parte práctica expliquemos un poquito cómo funciona SSL, que es el protocolo que nosotros vamos a implementar. Entonces cuando un cliente se va a conectar con un servidor a través de una conexión segura, el cliente lo que hace es que le pide al servidor su certificado digital para asegurarse que él es quien dice ser y además para saber qué protocolos de seguridad él puede manejar y qué algoritmo. Entonces le dice, dígame usted quién es y estos son los protocolos de seguridad que yo manejo. Entonces lo que hace el servidor es que le entrega su certificado digital, le dice qué protocolos él maneja también y el cliente lo que hace con esa información que le entregó el servidor, que básicamente lo que él le está entregando es su clave pública, él lo que hace es genera una clave simétrica y la cifra con la clave pública del servidor y se la envía. Entonces en este momento ya los dos tienen la clave simétrica, definen cuál es el algoritmo que van a usar para hacer el cifrado y empieza la comunicación. Entonces básicamente al principio lo que uno hace siempre que se conecta con un sitio web seguro es obtener el certificado digital. Y es lo primero que el navegador verifica, ¿verdad? Y el navegador siempre le da a uno la advertencia de si el certificado de seguridad que le están entregando es válido o no es válido. ¿Listo? A partir de ahí ya toda la información va cifrada, pero el cifrado ya es simétrico. Solo fue asimétrico el pedacito de acá. De resto ya todo va siendo cifrado simétrico. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica, muchachos? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a configurar SSL, vamos a generar nuestras claves y vamos a generar nuestro certificado digital. Pero, pues, en la vida real, un certificado
certificado digital se le pide a una autoridad de certificación y eso cuesta. Entonces nosotros no vamos a pagar por un certificado digital y nosotros nos vamos a autocertificar. Entonces nosotros nos vamos a certificar nosotros mismos. Vamos a ser de autoridades de certificación. Obviamente el certificado que vamos a generar pues es un certificado que no es válido. Y cuando el navegador lo detecte, el navegador nos va a dar la advertencia de que ese certificado no es válido. ¿Listo? Entonces cuando hablamos el mensaje de que el certificado no es válido, no es porque no esté funcionando bien la práctica que estamos haciendo, sino que es porque nuestro certificado pues definitivamente no es válido, ¿verdad? Porque nosotros no somos autoridades de certificación. Esto es muy simple, se van a dar cuenta, entonces vamos a hacerlo. Su certificado no es válido. Te mandé una patrulla a su casa. Entonces abramos nuestra máquina virtual y vamos a hacer